buenos días, un gusto recibirlos aquí, estar compartiendo con ustedes y a través, por supuesto, de la vía virtual, este reencuentro, una propuesta, una jornada Datamars, Livestock, un emprendimiento que tiene que ver con la capacitación también, con la formación permanente y con el redescubrimiento de temas que son esenciales. Hablábamos recién con algunos de los asistentes acerca de la necesidad de unificar un mensaje, de llegar con el conocimiento aplicado y la divulgación a todo el universo, todo lo que tiene que ver con la bioeconomía en definitiva. Y en este encuentro de Datamars, en esta jornada, en Expo Angus de otoño, en la edición número 80, vamos a tener el privilegio de tener oradores de primer nivel. Y vamos a comenzar ya, sin más demora, con nuestro primer conferencista. Él es Juan Manuel Ortiz, es asesor de Datamars y va a hablarnos de beneficios de la identificación y el peso electrónico. Un tema de actualidad, un tema con vigencia y que reclama el interés no solamente de quienes asisten a esta jornada, sino al conjunto del mercado. Lo recibimos entonces a Juan Manuel. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, Antonio. Gracias a los asistentes, al canal digital lo mismo. Lo que vamos a estar viendo ahora es un sistema de trazabilidad electrónica y registro de pesaje electrónico, cuáles son los beneficios, cuáles son los pros que tiene todo este sistema, ¿no? Primero contarles un poco de la empresa, ¿sí? Datamars, estamos hace más de 20 años en el país. Con sucursales hoy en San Antonio de Areco, San Fernando como casas centrales y casa matriz. Una red de distribuidores que llegan al productor, ¿sí? Desde diferentes puntos, de centro de genéticas, desde vendedores o productores de instalaciones para poder trabajar con Hacienda. Contamos hoy con un equipo de 5 asesores que recorren capacitando al usuario y dando soporte técnico en todo lo que son servicios de mantenimiento y reparaciones. Bueno, un poco lo que vamos a hablar es de trazabilidad electrónica, pesaje electrónico, como les dije, para poder cubrir un poco lo que es la producción ganadera, ¿no? En ganadería de precisión, un término que ha tomado mucho auge en el último tiempo, estamos hablando de una ganadería individual, ¿sí? que es exigente a nivel mundial. Hoy el mundo ya no tiene fronteras cuando se trata de información, ¿sí? Entonces, para eso estamos empezando a implementar, o venimos implementando ya hace un tiempo, todo este tipo de sistemas de registro y de relevamiento de datos, ¿sí? Primero, aplicado en ganadería, ¿qué es trazabilidad? Surgen un par de preguntas. ¿Qué modelo de trazabilidad conocemos actualmente? ¿Qué nos permite cada modelo? ¿Sí? Si son viables y conviven en conjuntos, en qué situación está al respecto del país y a dónde apunta la trazabilidad electrónica. ¿Qué modelos de trazabilidad electrónica conocemos hoy? Sabemos de las caravanas visuales que se vienen usando hace años, marcas a fuego, señas en oreja, ¿sí? Diferentes modelos de trazabilidad que permiten ir tomando registros o aportándonos información que nos permite realizar un manejo correcto de la hacienda. Después, si son viables y conviven en conjunto, la respuesta es que sí. Siempre que un modelo se adopta es para incorporarse al circuito de la cadena, no es para descartar un modelo de registro anterior. O sea, si veníamos haciendo una seña en oreja o una marca a fuego, poder incorporarle a ese tipo de trazabilidad un sistema de trazabilidad electrónica para empezar a incorporarle individualidad, ¿sí? Estamos partiendo de trazabilidad general o una trazabilidad grupal, donde tenemos marcas a fuego, señas, pinturas y demás. Bueno, a eso le agregamos un poco de individualidad. ¿Y en qué situación está el país respecto a este tema? Hoy sabemos que para cualquier movimiento de hacienda o declaración de sanidad, los animales tienen que estar caravaneados, o sea, tiene que haber un número de individuo para ese animal. El sistema obligatorio hoy por hoy es visual, o sea, se opta por una caravana botón de color amarillo para lo que es el norte de Río Colorado, para lo que es el sur va un binomio que es botón y caravana tarjeta verde, ¿sí?
Entonces, el modelo obligatorio es que el animal sí o sí tiene que estar trazado visualmente. En ese sentido, o tratando de suplir a eso y apuntando a un futuro para mejorar un poco, se lanzó la optatividad de lo que es la trazabilidad electrónica, ¿sí? Hoy la trazabilidad electrónica oficial es optativa. Cualquier productor puede optar o por la visual que ya venía estándar hace varios años o por la electrónica, ¿sí? Sí, o una de las dos o el conjunto de las dos, ¿sí? ¿Y a qué apunta un poco la trazabilidad electrónica? Es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Primero vamos a hablar de el sistema de trazabilidad visual, qué es lo que nos permite hacer o cuáles son los problemas, ¿sí?, que pueden llegar a surgir. Acá vemos una planilla donde se tomaron varios datos a mano, diferentes columnas, donde podemos ver sexo, pelaje, ¿sí?, caravana de cenaza, el kilogramos. Esto está todo tomado de manera manual, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Con esto pueden surgir mayor posibilidad de errores, ¿sí?, más carga de trabajo, porque la realidad es que después de esto tengo que hacer el traspaso a una planilla de Excel, y de esa planilla de Excel, donde yo ya estuve en 3 oportunidades manejando el dato, perdón, vamos a hacer una mini pausa porque me dicen acá que no se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Están todos bien? Bárbaro. Seguimos entonces. Siguiendo con el sistema de registro visual, lo que nos puede surgir es mayor posibilidad de errores, más carga de trabajo, por eso que les mencionaba, que tenemos que primero tomar el dato en manga, ¿sí?, lo cual se torna bastante engorroso. Después de eso, hacer un traspaso a Excel, donde ya 2 veces estoy hablando del mismo animal, ¿sí?, y después recién trabajar ese Excel o poder analizar los datos que tengo dentro de ese Excel, ¿sí? Tenemos errores al cantar las caravanas y al anotarlas, o sea, situaciones en manga que se pueden dar, donde tenemos los animales encerrados, ruidos del ambiente y demás. El canto de una caravana puede cometer errores, ¿sí? Y después el tema de la rastreabilidad, ¿no? Buscar un animal puntual para algo se torna algo difícil, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Hice la carga de datos, generé un Excel, mandé, por ejemplo, X cantidad de animales a analizar o algo a un laboratorio, tengo que buscar algún animal positivo de alguna enfermedad. ¿Cómo hago yo para encontrar ese animal? Tengo que volver a encerrar todos los animales, volver a mirar caravana por caravana de manera visual y encontrar ese animal. Y nos empuja mucho a hablar de promedios sin saber la realidad de toda la hacienda que compone el lote. Hay una frase que dicen muchos, es que el promedio esconde cosas. Entonces, dentro del promedio, ¿sí?, de los animales, me pierdo la posibilidad de ver cuáles son los mejores animales que componen ese rodeo y los peores animales que componen ese rodeo, ¿sí? Hablando sanitariamente, hablando en rendimiento de kilo o en producción de leche y demás. Siempre el promedio me va a esconder o me va a tapar las dos situaciones. ¿Cuáles son los mejores animales? ¿Con qué condiciones cumplen para ser los mejores? ¿Y cuáles son los peores animales? ¿Y con qué condiciones cumplen para que estén en esa situación? ¿Sí? ¿Cómo identificar? ¿Cuándo identificar? ¿Para qué y qué? ¿Cuándo identificar? Siempre un buen momento para identificar es cuando yo tengo contacto con el animal. En cualquier etapa del trabajo en la que yo me encuentre, ¿sí? Si me encuentro haciendo un preservicio, si me encuentro haciendo tactos, si me encuentro haciendo un control de peso o alguna vacunación obligatoria de calendario, es un momento adecuado para empezar con el sistema de trazabilidad, ¿sí? Empezar a darle individualidad y número de documento, vamos a llamarle, a cada uno de los animales, ¿sí? ¿Cómo identificar? Bueno, podemos hacer de las maneras que ya lo veníamos haciendo, caravanas visuales, marca fuego, cualquier cosa, o optar por una caravana electrónica, que ahora vamos a ver un poco cuáles son las posibilidades que nos dispara una caravana electrónica, ¿sí? ¿Qué identificar? Siempre se identifica el total del rodeo. ¿Por qué? Porque si yo identifico una muestra o un muestreo, lo que estoy haciendo es caer nuevamente en el promedio. ¿Por qué? Porque yo estimo que el resto de los animales va a cumplir con la condición de los animales que yo tomé de muestra. Pero no estoy teniendo individualidad ahí. Ahí lo que estoy teniendo es un masomenómetro que yo asigno a todo el total del rodeo. O sea, vuelvo a caer en el promedio, ¿sí?, de la condición que estoy tratando de medir. ¿Para qué identificar? Justamente para poder medir, registrar y poder mejorar el comportamiento del rodeo o la gestión de ese rodeo, ¿sí? Trazabilidad electrónica, y ahora nos vamos a ir metiendo de a poco en este sistema, ¿sí? Lo que nos brinda esto es mucha seguridad en los datos asociados, ¿sí?
velocidad de lectura de las identificaciones, ahora lo vamos a ver en un video más adelante, un menor índice de pérdida, ¿sí?, de lo que son las caravanas electrónicas, que también lo vamos a ver, y permite hablar de individuos dentro de cada rodeo. Esto hace justamente que sea más notorio lo que les comentaba recién, los animales que son superiores al total promedio del rodeo y los que son inferiores al promedio del rodeo, ¿sí? Genera información que puede ser transferida con facilidad, justamente porque dentro de los sistemas yo lo que estoy generando es esa planilla de Excel final que necesitaba del trabajo anterior. Ya estoy yendo a la planilla de Excel final, donde yo terminé de trabajar en Manga, descargo en una computadora y ya me puedo poner a analizar esos datos, ¿sí? Hoy por hoy, bueno, contamos con el sistema oficial de trazabilidad argentina, con la caravana blanca para lo que es el norte de Río Colorado, binomio verde, electrónico el botón, tarjeta verde para lo que es el sur de Río Colorado, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco un video de cómo se colocan estas caravanas electrónicas y por qué es menor el índice de pérdida en este tipo de dispositivos. Vamos a caravanear un rodeo general con caravanas electrónicas. La caravana electrónica se compone de su parte hembra y su parte macho. El diferencial con el resto de las caravanas es que en la parte hembra hay un chip inyectado con una numeración. En las pinzas tradicionales, para usarlas con caravanas electrónicas, hay que retirar el suplemento de la hembra, ¿sí? Porque la caravana electrónica, al ser un poquito más gruesa, necesita más espacio para entrar en la pinza. Y hay que tener cuidado cuando cargamos el macho de ponerlo bien hasta el fondo para que encastre su punta metálica y poder colocarlo correctamente. La pinza Z2 viene directamente para trabajar con caravanas electrónicas de la marca Datamars y cuenta con un sistema de zafe automático. Lo que te hace es evitar que la pinza se quede enganchada y puedas rasgar la oreja del animal o que se te caiga la pinza con las caravanas cargado dentro de la pinza. También tiene un sistema de zafe para el macho, lo que va a trabajar y va a evitar que el macho quede enganchado en la oreja del animal y poder rasgar esa oreja. En zonas de mucho calor o de presencia de mosca es de gran utilidad embadunar el macho en un curavichera en pasta y hacer la correcta presentación de las piezas para que quede un poco de curavichera también en la hembra de la caravana. Para colocar la caravana electrónica sí o sí el animal tiene que estar encepado porque es muy importante la ubicación de la caravana en la oreja del animal. La ubicación correcta en la oreja del animal es entre las dos nervaduras, lo más cercano a la cabeza posible, donde va a quedar protegido con el pliegue frontal de la oreja y además va a quedar en una zona más dura de la oreja. Entonces, si esta caravana a futuro se engancha o demás, va a quedar protegida con el pliegue frontal, o sea, de frente no se va a enganchar, se puede enganchar por la espalda, va a zafar por la rotación propia que tiene la caravana y además va a estar en una zona más fuerte de la oreja. Eso va a hacer que nuestro índice de pérdida de las caravanas baje. Antes de liberar el animal, escaneo la caravana electrónica con el XRS2 y realizo la carga de información que correspondan al trabajo que estoy realizando. Una vez que cargué toda la información, puedo liberar este animal y dar paso al proceso con el animal que continúa. Y así, de manera rápida, precisa y segura, voy a estar cargando información detallada para todos los animales del rodeo que estamos trabajando. Bueno, no sé si fue claro el video, si tienen alguna consulta o duda, podemos contestar, ¿sí? En la imagen, un resumen de cómo quedaría colocada la caravana electrónica, los cuidados y los pasos a seguir, ¿sí? para poder colocarla correctamente. El secreto básicamente de la durabilidad de este sistema y para que sea realmente factible lograr una trazabilidad, parte desde acá, ¿sí? Parte desde la colocación del dispositivo. Por eso la correcta colocación es fundamental. El índice de pérdida de estas caravanas se estima siempre que es la mitad de lo que declara la zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, como se ve en la oreja, queda metida más adentro de la oreja, entonces queda mucho más resguardada. El pliegue frontal de la oreja hace la cobertura del dispositivo, se puede irradiar y se puede leer de la misma manera, entonces eso hace que el índice de pérdida sea mucho menor, ¿sí? Ahora, ¿para qué? Todo esto ahora lo vamos a ver en un sistema de trazabilidad oficial.
El uso de las caravanas electrónicas lo que nos permitió es agilizar muchísimo los tiempos operativos del sistema. Lo que hacíamos antes en 6 horas, hoy lo reducimos a 3 horas, ya que no hay lectura de caravanas, sino que a través del bastón nosotros podemos obtener el número del animal escaneado y con eso asignarle un peso y una cierta referencia o clasificación que nosotros podemos tener. Gracias a mis datos que yo recopilo acá y se los puedo mandar, ellos pueden allá hacer la clasificación. Pero para eso yo lo tengo que hacer bien acá en mi trabajo para que ellos lo puedan hacer bien. Es toda una cadena. Cuando despachamos a Hacienda, al comprador le enviamos los animales y a su vez un archivo con las caravanas electrónicas, los pesos de ingreso y los pesos de salida y las características que nosotros hemos observado en la recría. Además, uno de los beneficios que tengo con los animales que vienen trazados electrónicamente es que a la descarga de los animales ya tengo todos los datos de cada animal. Y luego me facilita el asiento de los DTE en SIGSA de SENASA. Bárbaro, ahora descargamos. Ya tengo precargado además un Excel que me lo manda el proveedor y ya sé qué animal está bajando, con cuántos kilos, de qué origen tiene. Además me permite dinamizar el trabajo en manga con los datos de los animales. Me permite sortear muy rápidamente con el criterio que yo quiera. Bueno, ahí lo que es un circuito clásico de caravanas, ¿no? Vieron con qué facilidad se puede compartir información, qué fácil que es el relevamiento de esos números de individuos, el traspaso de esa información y el valor que tiene esa información, ¿no? Esto nos permite, a la hora de hablar de la venta de un producto, no solamente vender animales, sino vender animales con información. O sea, poder continuar la cadena productiva de esos animales, ¿sí? Si yo compro terneros o de un destete o algo de eso, saber cómo fueron criados esos terneros hasta el momento del destete, cuál es su origen, si son de IATF, si son de servicio natural, y así una serie de datos que puede recopilar un productor anterior en la cadena para que yo pueda continuar. Y esa misma cadena la puedo seguir incluso hasta el frigorífico, ¿sí? Acá un resumen de qué es lo que se genera con los equipos, ¿no? Es un lector de caravana con una planilla de Excel que se ve que es muy sencilla, o sea, es muy clara y muy abierta, o sea, se puede modificar, se pueden agregar datos, se puede hacer un montón de cosas así con esto. Ahora, hasta ahora venimos hablando de todo lo que es trazabilidad, ¿sí? Que más tarde va a haber una charla de Hugo que puede estar muy buena, están invitados obviamente a escucharla. Vamos a hablar un poco de un sistema de pesaje y registros, ¿sí? La caravana electrónica, como me permite hablar de individuos y asociarles datos a esos individuos, el peso en esta cadena o en esta línea de producción que la unidad de medida es el kilogramo, ¿sí? Es el peso, es un dato fundamental. ¿Cómo lo empezamos a asociar y cuáles son las ventajas y desventajas que podemos llegar a tener? Desventajas son ninguna, o sea, puede ser el costo, puede ser cosas que se pueden debatir, pero cuando vemos cómo cierra todo el circuito, ahí vemos que ya no son desventajas, o sea, es una inversión, ¿sí? A partir de usar el XR5000 tengo a mi servicio una variedad muy grande de funciones a las que yo le puedo dar provecho para conocer el stock actual de cada corral, llevar un orden más estricto de cada tropa y poder hacer un seguimiento individual de cada animal, ya sea en los tratamientos o poder analizar el progreso del engorde o en el momento que hay que hacer un tratamiento eventual, solamente utilizando el bastón se pueden cargar los datos de ese animal. En el caso de que el vendedor de Hacienda haya cargado algún dato extra, también lo puedo ver, porque estoy usando el mismo archivo de Excel. Apartar una tropa de 150 novillos gordos en 4 jaulas distintas, con el cabezal de trutés y el bastón no nos lleva más de 1 hora y cuarto. Otro de los beneficios que tiene el monitor XR5000 es que después del aparte
dispongo de toda la información completa de la tropa y de cada individuo. Puedo ver el peso mínimo, el promedio y el máximo de cada tropa. Yo ingresando al campo de estadística puedo ver con claridad cuánto me demoró procesar cada cabeza y los datos individuales que yo le haya cargado a ese animal. Te ofrece rapidez en el trabajo y tengo la información precisa y en tiempo real. Y lo que es más importante, simplicidad. En menos de 5 minutos reloj yo puedo descargar la información y ya puede ser usada para ir gestionando toda la documentación. Bien, hasta ahora varios videos y sintetizando un poco lo que acabamos de ver, ¿no? El flujo de información. Hoy hay variedad de equipos que se adaptan a la realidad de cualquier campo. La pregunta es si es necesario tener lo que acabamos de ver en el video, ¿no? Ese brete hidráulico que se vio y demás, que se ve todo de manera muy sencilla. La realidad es que hoy por hoy existen celdas de conversión, existen diferentes propuestas, digamos, para las diferentes instalaciones que hay para trabajar con Hacienda. Plataformas de pesaje, distintos bastones, distintos monitores, ¿sí? Y distintas celdas para poder adaptar una báscula mecánica, por ejemplo, a lo que es un pesaje electrónico, ¿sí? Todo eso, si quieren, después lo podemos ver en el stand, lo van a poder ver, pero eso ya está todo resuelto y, digamos, con la instalación tradicional que hay en cualquier campo, se puede trabajar con estos sistemas, ¿sí? Se adapta y se puede trabajar con estos sistemas. Un poco lo que es el flujo de información. Como se ve en la imagen, todo parte desde la caravana electrónica, ¿sí? Pasando por diferentes lectores para alimentar al resto de los sistemas, ¿sí? El punto de inflexión y el punto de cambio de todo esto es darle individualidad a cada animal, ¿sí? Con sistema de caravanas electrónicas, obviamente lo que estamos generando son bases de datos muy claras, muy simples de visualizar y de leer. Acá vemos diferentes pantallas de los sistemas de registro donde vemos el número de cada individuo, ¿sí? Con su respectivo peso, con su respectiva ganancia diaria media, ¿sí? Y en este caso el toro padre, por ejemplo. Pero este dato puede ser totalmente aleatorio. Acá podemos ver si es macho, si es hembra, o podemos armar una planilla de Excel interminable. Acá vemos, bueno, un gráfico donde vemos el promedio mínimo máximo del rodeo. ¿Sí? Y podemos armar una hoja de Excel interminable donde estamos viendo la caravana electrónica de cada animal, ¿sí? El peso de cada uno de los animales, el estado que observó el operario en ese momento, un estado regular, bueno, o la condición corporal que se asigne, el origen y después todos los tratamientos sanitarios que fue recibiendo ese animal, ¿sí? Todo esto se puede cargar gracias a que tengo individualidad para cada uno de los animales, ¿sí? ¿Cómo medir? ¿Cuándo medir y qué medir? Bueno, ¿cómo medir? Primero es necesario tener las herramientas adecuadas para el tipo de producción, ¿sí? ¿Qué medir? Bueno, siempre, ¿cuándo medir? Mejor dicho, siempre que estoy en contacto con el animal. Hoy cuando les mencionaba cuándo es el momento oportuno para empezar con este sistema, la realidad es que cuando yo tengo el contacto con el animal que pase por manga, es un buen momento primero para identificar y segundo, para empezar a relevar datos, ¿sí? Cuando yo relevo un dato, por comparación, ya estoy haciendo una medición. Cuando yo asigno una condición corporal a un animal, por ejemplo, lo estoy comparando, de acuerdo a una tabla, con otros animales, ¿sí? Entonces ahí ya estoy haciendo una medición, ¿sí? ¿Y qué registrar? Todo lo que se pueda registrar. Desde cosas observables en el animal, que pueden ser la raza, el sexo, la condición corporal, si es astado, si es mocho, ¿sí? Cualquier observación que yo pueda hacer, la puedo registrar. Y eso va a hacer que yo lo pueda medir a través del tiempo, ¿sí? Y justamente todo esto es para poder tomar decisiones mucho más acertadas, ¿sí? Una decisión correcta es posible si yo tengo los datos o la información que yo necesito para tomar esa decisión. Acá lo que hago es pongo en comparación dos pantallas de un monitor de pesaje donde vemos dos animales distintos y el rendimiento que tuvieron esos animales distintos, ¿sí? Donde vemos en este caso estas identificaciones asociadas, que es una identificación visual, una identificación electrónica, los datos que componen a ese animal y cómo fue el rendimiento de este animal, ¿sí? Yo sé que la edad es de 23 meses, ¿sí? Que la última vez que se pesó fue hace tantos días y esta fue su ganancia diaria media. O sea, cuánto engordó el animal por día.
Fíjense lo que es este animal con este animal de acá, ¿sí? Si yo estimo que estuvieron en las mismas condiciones, dentro del mismo corral, dentro del mismo potrero, con la misma pastura, puedo decir qué animal es mejor que el otro, ¿sí? Y cuáles fueron las condiciones con las que cumplieron esos animales, ¿sí? Para poder segregarlos si es necesario, o decir, tomar la decisión de decir, sigo comprando esa misma línea genética, o le sigo comprando a este productor o a este proveedor, ¿sí? Porque estos animales me rindieron mejores que estos. Es la decisión basada en datos, ¿sí? Pero esta medición que hace el equipo no es posible si no hay individualidad. O sea, si yo no sé de qué animal estoy hablando, esta medición ningún sistema lo va a poder hacer. Tendría que volver al promedio, decir otra vez, el lote de fulano es mejor que el lote de mengano. Pero no sé cuáles animales fueron los mejores que me están subiendo el promedio y cuáles fueron los peores que me están bajando ese promedio. ¿Sí? De vuelta, una planilla de Excel, clara, prolija, legible, que alimenta cualquier software de gestión, ¿sí? Y la gestión propiamente dicha. Bueno, ¿preguntas? Yo de mi parte les agradezco por su tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en esta primera participación se ha destacado el tema de la identificación, fundamental, una vieja lucha que todos deseamos que tenga el final que es imprescindible. La identificación es clave, la trazabilidad es un factor esencial para los mercados, para la transparencia en la comercialización. Y lo mismo estábamos viendo en los controles, identidad, identificación y controles. ¿Hay preguntas? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por favor, el doctor Stoll, lo vamos a escuchar. Gracias. La primera pregunta, estos insumos, ¿se fabrican en el país las caravanas, los lectores o son todos importados? Por el momento, lo que son equipos nuestros son todos importados, ¿sí? El origen y matriz de todo esto es de Nueva Zelanda. Bueno, sabemos que Nueva Zelanda y Australia son la meca en lo que es lechería y carne. Estamos importando el 100% de los productos nosotros. Hay producción nacional de lo que es caravanas electrónicas, hay marcas nacionales. Lo que no hay son sistemas de registros todavía adaptados a esta caravana electrónica. Sí, digo de fabricación nacional. Pero después hay competencia, hay multimarcas a nivel mundial que están entrando al país y todas funcionan entre sí. O sea, si compras una caravana de una marca, la vas a poder leer con un lector de otra marca. Todas están dentro de la misma normativa y cumplen con las mismas normas IRAM, ISO y demás. Ahora no recuerdo los números, pero cumplen todas con las mismas normas y la misma reglamentación para que sea todo compatible. En un contexto como el contexto actual, en el cual por determinadas restricciones el importador de determinados insumos no con tanta facilidad puede llegar a tener, sobre todo la clave, creo que el talón de Aquiles en todo este sistema es el lector. De nada me sirve tener 1000 animales caravaneados en forma electrónica. Si yo tengo un solo lector, ese lector se me rompió el lector, no puedo, entonces esos 1000 animales pasa a ser una tropa fantasma. O sea, el que tiene este sistema, ustedes lo que dicen es decir, mira, por las dudas tenés que tener 2 lectores, por las dudas cada establecimiento tiene que tener un lector backup, por así decirlo, porque si yo tengo un solo lector por establecimiento y se rompió, tengo que esperar a que me traigan y ustedes tienen que tener la suficiente cantidad de stock de lectores como para poder suplir esa dificultad. Sí. Mira, en ese sentido nosotros estamos hace más de 20 años en el país, por lo cual todo lo que es la línea de repuestos para estos lectores y el servicio de reparación ya es muy dinámico, ¿sí? Con el tiempo logramos que sea muy ágil.
Obviamente siempre queda un punto para mejorar. La situación del país hoy no nos favorece como importadores, eso es una irrealidad, o se han puesto más pasos a seguir para poder importar un producto nuevo, ¿sí? Pero todo lo que es servicio técnico y eso ya lo tenemos solucionado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las caravanas electrónicas sin un lector, ¿cómo las puedo manejar? La realidad es que hay una asignación de rango, ¿sí? Donde yo ya puedo tomar de manera digital todos esos datos, ¿sí? Y hacer la carga en zigzag o hacer la declaración de esos animales que yo tenga que hacer. Por lo tanto, el sistema no se interrumpe, porque no sé si se vieron en las imágenes, que la numeración viene impresa también dentro del dispositivo. Por lo tanto, si tengo la necesidad de hacer un relevamiento de datos de manera visual, o vamos a llamarla de la antigua, lo puedo hacer. ¿Sí? La nomenclatura es muy sencilla, es un número de país, un código de especie y después 10 dígitos de identificación individual que son correlativos. ¿Sí? Entonces puedo llegar a trabajar de manera visual. Igualmente en eso, ya te digo, hay multimarcas que están entrando en el país, por lo tanto, con un lector nuestro o con un lector de otra marca, yo puedo salir del paso y solucionar ese tipo de eventualidades. Vendría a ser una especie de norma ISO para las caravanas que permite y una norma ISO para los lectores. Tal cual. O sea, están si todos usted dentro tiene de la problema, misma bueno, norma. compro otro lector y salgo del apuro. Tal cual. Están todos dentro de la misma norma ISO, otras normas más, ICAR creo que es la certificadora, que justamente lo que hace es que sea una trazabilidad a nivel global. ¿Sí? La caravana electrónica está compuesta por un número de país, que en el caso de Argentina es 032, ¿sí? Un código de especie que es 01 para todo lo que es bovino, después va cambiando según la especie, y también está dentro de una norma que hace que sea una trazabilidad a nivel global. O sea, vos recibís un animal en España, en cualquier lado, que arranque con la caravana 032, vas a saber que el origen es de Argentina. Si arranca con otro número, vamos a tener que ver cuál es el origen de ese animal, de acuerdo a la numeración que tenga. Capaz es una pregunta tonta. Quería saber en cuánto dura, como no sé qué tiene batería, lo que no sé qué tiene. Y después, si tienen también como GPS para encontrarlo en lugares bien lejos, por ejemplo. Bien, mirá, la caravana electrónica en sí es un pasivo, por lo tanto no tiene batería, no tiene nada. Cuando yo acerco el lector de la caravana electrónica, en ese momento el lector es el encargado de irradiar ese chip para que ese chip me responda con un número. Por lo tanto, la radiación que recibe un animal es mínima, es nada, porque es las veces que yo lo vea, el momento que lo lea. Y como se vio en el video, es muy rápida la lectura de caravanas. Justamente al ser un pasivo, la durabilidad del dispositivo, no te puedo decir en años, pero hace 15 años que trabajo con esto y hace 15 años que hay caravanas colocadas que todavía están funcionando. Se puede ver mucho en Tambo esa situación, donde son más longevos los animales y todo, se le pone de ternero y hasta el fin del ciclo del animal, la caravana electrónica sigue funcionando, ¿sí? Respecto a lo que es geolocalización, justamente al ser un pasivo y no tener batería, ¿sí? Lo limita en eso, no tiene geolocalización, porque es un pasivo, ¿sí? No es algo que está emitiendo una señal constantemente, es algo que recibe una radiación y en ese momento devuelve la respuesta. ¿Y no hay opción con, además, geolocalizador o no? Hoy por hoy no, hoy por hoy no. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Manuel Ortiz, con un gran aporte. Datamars, esta jornada, el aplauso. Y gracias por las preguntas, que son fundamentales para poder continuar justamente clarificando un concepto clave: identificación y control. Esto tiene que ver, en definitivamente, y creo es importante, con los mercados internacionales, pero también en el contexto nacional. Esto se impone. Sí, yo creo que no solamente para mercados internacionales, creo que también es es muy importante a nivel sanitario, ¿no? Entonces, a nivel de consumo interno, como es llamado en el mercado de carne, es fundamental esto también, saber cómo estamos produciendo esos animales para poder reportar o para poder responder a las demandas de mercados internacionales y también para cuidar a la población con lo que está consumiendo. O sea, saber cómo se está haciendo, cómo se está generando y cuáles son los protocolos que se están siguiendo para lograr el producto.
Una herramienta entonces para este concepto que estamos manejando, que es una salud. Muchas gracias, Juan Manuel.